Hola, Dios les bendiga a todos en esta hora. Les damos a todos la cordial bienvenida a nuestro programa de parejas y de familia. Cómo podemos cada día construir mejores relaciones entre las parejas y también las familias. Hoy nos está acompañando de nuevo el pastor Albeiro García, de quien esperamos en este momento un saludo. Dios les bendiga a todos. Es una bendición estar de nuevo en la presencia de Dios. Es un privilegio dirigirme a ustedes y también es nuestra oración en el día a día, orando por sus hogares, orando por sus condiciones, rogando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que haga resplandecer sobre todos ustedes su misericordia, su bien, y que seamos preservados en su bondad y en su protección divina. Amén, pastor, así es. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora, así que deseamos que cada uno de ustedes pueda ser hoy instruido y bendecido a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Dios está dispuesto, es más, está interesado, muy interesado en que su relación, su vida, todo su entorno familiar o núcleo familiar sea sanado, sea restaurado y ustedes puedan enrutar sus vidas en el Señor. Así que deseamos que en esta preciosa hora usted pueda ser muy edificado a través de esta enseñanza en el día de hoy. Hoy estaremos tomando el tema que dice ¿por qué debo de entender a los demás? Y lo basaremos en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, el verso 6 y el verso 7, que nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hoy veremos un tema muy importante. Durante el estudio que teníamos antelación a esta grabación, pues estudiando las Sagradas Escrituras encontramos tesoros insondables para nosotros, los cuales estaremos desarrollando a través de este tema. Así que no se vaya, póngase cómodo y vamos a darle ya la introducción a nuestro tema en el día de hoy. Pastor Albeiro, casi siempre sucede de que las personas desean ser entendidas. Siempre exigimos esa parte del compañero, del esposo, de los padres, de los hijos, amigos o vecinos. Deseamos que nos entiendan, que nos comprendan y casi siempre escuchamos la queja muy generalizada de que a mí no me entienden, a mí no me comprenden, a mí no me ayudan, no están de acuerdo con mis opiniones o con mis conceptos. Entonces, pastor, ayúdenos y denos un poquito de luz a través de este pasaje del libro de los Proverbios, cómo Dios desea que nosotros seamos entendidos o cuál es realmente el propósito de Dios. Bien, en este capítulo 2, el verso 6 habla: porque el Señor Todopoderoso da sabiduría. Cada una de sus palabras es un tesoro de conocimiento y también de comprensión. El acercarnos a Dios, el facultarnos a través de su palabra, nos permite generar un cambio, primero mental, de percepción, porque hay una facultad en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Todas las personas damos de lo que estamos hechos. Sabemos lo que aprendimos a hacer. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, que está en Proverbios 2:6, porque el Señor Todopoderoso da sabiduría. Y cada una de las palabras de Dios es un tesoro de conocimiento y comprensión. Hay una pregunta: ¿por qué debo entender a las demás personas? Esa es una buena pregunta. Hay muchas razones, pero vamos a mirar algunas de las más importantes, el por qué. Así que, pastora, continúe usted. Bueno, pastor, es un conflicto, diría yo, que habita en muchas personas y está ese interrogante en algunas, no en todas. Yo diría que es una minoría de las personas que de pronto se preguntan por qué yo debo de entender a las demás, porque lo que decía al inicio lo generalizamos
que la mayoría de las personas siempre se están preguntando es, ¿por qué no me entienden a mí? Encuentro que las razones, o una de las razones fundamentales en el estudio de hoy, es que nosotros hoy vamos a aprender de que no es que me tengan que entender a mí, no, es que yo debo de comprender la otra persona. Amén. Yo debo de entender la necesidad de la otra persona. Yo debo de darme a la tarea de conocer a la otra persona, y es aquí donde empezaremos a desarrollar a fondo nuestro tema en el día de hoy. Porque en la manera que nosotros aprendamos a conocer la necesidad de esa otra persona, Dios, su palabra y su Santo Espíritu nos darán a nosotros el potencial de poder liderar, no para subyugar, no para someter a esa otra persona, sino para ayudarla a salir del hoyo donde se encuentra, de la situación en que se encuentra, en sus estados espirituales o emocionales, donde a veces nos sentimos tan encerrados y necesitamos y clamamos a veces a gritos desde el alma, ayúdenme por favor. Amén. Entonces, ¿cuál es la tarea del esposo, de la esposa, aún de los hijos y de toda persona? Es conocer y entender a los demás, pastor. Amén. Amén. Entonces, pastor, vamos a leer Eclesiastés 10:10, que nos dice aquí Salomón, uno de los hombres reconocidos como los más sabios de la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Lo que acaba de decir, pastor. Cuéntenos, pastor. El entender a los demás nos evitará muchos conflictos. Amén. Salomón, enseñando y exponiendo su experiencia en el trato con su pareja, con el resto de los matrimonios y la sociedad en general, dice que si usted tiene un hacha, ejemplo, y va a cortar madera, si no tiene filo el hacha, usted debe de añadir más fuerza. Amén. Entonces está hablando y dice, pero la sabiduría es importante, es indispensable para dirigir. Qué maravillosa. Entonces, si yo tomo un hacha, no tiene filo y voy a derribar un árbol, entonces se rompen mis manos porque no hay filo. La fuerza se debe aumentar. O sea, ya es una fuerza violenta y el trabajo se hace incómodo. Amén. También injusto. Se hace insoportable porque lo único que vamos a lograr es rompernos las manos porque no tiene filo. Amén. Y añade y dice, pero la sabiduría es útil para todo, para resolver todas las crisis. Dentro de una relación de pareja o de familia siempre vamos a tener situaciones para resolver, de todo tipo. Y es del día a día, tanto de la mujer como del hombre y los hijos. Todos los días tenemos que enfrentar, juzgar, concluir, intervenir en muchas cosas. Entonces, cuando no se tiene la sabiduría de Dios, es como el que toma el hacha sin filo tratando de derribar un árbol. Sí, señor. Entonces, a veces usamos nuestro mecanismo de defensa, usamos lo poco que tenemos, hacemos el intento de resolverlo con emociones, con impulsos, con la mejor intención, pero con peores resultados. Amén. Entonces está hablando que la sabiduría es muy útil, porque si el hacha tiene buen filo, no hay que añadir fuerza, porque el mero peso del hierro hace que penetre en el árbol. Amén. Entonces la fuerza no es realmente mucha y nos evitaríamos fatiga, descontento, incomodidades. Así que la sabiduría es útil para resolverlo todo. De eso se trata. Entonces, ¿por qué debo entender a los demás? Porque me va a evitar muchos conflictos con las demás personas. Amén, pastor, así es. Y yo entiendo que este pasaje de las Sagradas Escrituras nos abre a nosotros una puerta maravillosa, que es en llenarnos y empaparnos de la sabiduría de Dios. Pastor, dentro de las familias
y quiero enfocarlo un poco cuando los niños están pasando esa etapa de la niñez a la adolescencia, que ellos están buscando su identidad, están buscando su independencia también y querer establecer de cierta forma sus criterios, sus conceptos, lo que ellos creen. Y como están entre ese lazo de que ya no se siente niño, tampoco es un hombre ya independiente, pero está buscando su independencia, cree que puede ir estableciendo sus conceptos, sus ideas dentro de la casa, y esto choca con los padres, porque los padres ya dicen, no, es que este ya no es el niño juicioso y obediente que teníamos en la casa. Pero resulta que hemos encontrado que hay muchos conflictos y problemas en esta edad precisamente con los padres. ¿Por qué? Porque los padres, lo que dice aquí Eclesiastés, al no tener la sabiduría y al no tener el conocimiento, entonces ejercen más presión y sale tan lastimado el adolescente como ellos como padres, como lo que usted acaba de decir, pastor. Entonces, dentro de las familias, la sociedad, amigos, en todas las áreas vamos a encontrar personas de que aunque ya no son adolescentes, pero tienen los mismos conceptos y están radicados en unas creencias y en unos conceptos, y estas personas nos las muestra la palabra de Dios como una persona necia. ¿Qué debemos de hacer nosotros, pastor, cuando nos encontramos con una persona así, como lo dice la palabra? Muy bien. Aquí hay una parte, y es importante la pregunta que usted hace, porque ningún papá se prepara antes de un matrimonio. Así es. O sea, debería haber una carrera, digámoslo, universitaria, por esta situación. Dios dice en su palabra que los que estamos unidos en el matrimonio es para toda la vida. Así es. En el caso de nosotros los pastores, celebramos las bodas de plata a los 25 años, bodas de oro a los 50 años. Y hay parejas que han durado 70 años casados. Se casaron a los 20, mueren a los 90 o hasta los 100 años. Entonces, prepararnos para vivir tantos años juntos, 20, 30, 40, 50, 60 años, creo que amerita una carrera de 5 años, que realmente es muy mínima frente a 50 o 60 años. Yo creo que nos tenemos que capacitar todo el tiempo. Correcto. Entonces, aquí no podemos parar de aprender, porque en la relación de pareja, en la relación de hijos, adolescentes, niños, jóvenes, hay cambios hormonales en todos. Todos, durante todo el mes, tanto en la mujer como en el hombre, los niños, todos tenemos cambios hormonales. Entonces hay una situación de incomodidad. Si no se tiene la sabiduría, si no se tiene el conocimiento, entonces entramos a una condición insoportable, que se acaba el matrimonio, palabras violentas o violencia física también hacia los hijos o a los adolescentes, a los jóvenes, porque no tenemos la capacidad de formarlos o enrutarlos o crearles una conciencia, decirle: el camino correcto es este, la manera de apreciar la vida, las personas, el estudio, el trabajo, los padres, el compromiso con uno mismo. O sea, no hay esa estructura, no hay ese conocimiento, y por eso es que vienen los hogares disfuncionales, las guerras entre las parejas y la familia, porque no se ha capacitado para resolverlo. Entonces, cada papá, cada mamá, cada marido, cada mujer, debemos de resolver esto de una manera profesional, tener la capacidad académica, la capacidad moral, espiritual, para ayudar a estos muchachos o a la pareja en sí. Amén, pastor. Pastor, mire, yo veo que la familia nos exige empaparnos de la palabra, nos exige a nosotros llenarnos de Dios y de su sabiduría. Y la sociedad también nos lo está exigiendo. La sociedad también le exige y nos exige a nosotros como iglesia, cómo también nosotros les podemos ayudar, y nos exigen de cierta manera, ustedes que tienen el recurso, que tienen a Dios, que tienen su palabra, que son personas más centradas, por decirlo así, necesitamos también que nos ayuden. Y es muy triste cuando la sociedad nos exige esto a nosotros y nosotros no tenemos algo para dar,
porque ni siquiera dentro de la familia lo practicamos, o no lo vivimos, o no nos capacitamos. Entonces, yo encuentro, por ejemplo, Pastor dice acá en el estudio, hay una definición, y yo quiero leerla para poder llegar a un punto especial, y es, ¿qué es un necio? ¿Qué es un necio? Un necio es una persona que insiste en sus propios errores o se aferra a una idea o postura equivocada, demostrando con ello poca inteligencia. Esa es la definición que nos da la palabra necio. ¿A dónde quiero llegar con esta definición, Pastor? A veces los padres tienen esta postura. ¿Por qué el niño no la va a tener? Si el padre no se capacita para dejar esto, dejar de ser necio, y la madre no se capacita para dejar de ser necia, porque el niño lo debe de hacer. Porque queremos a veces exigirle al niño, al adolescente, al esposo o a la esposa, de que sea sabio cuando yo no lo soy, cuando también soy intransigente y me paro en una postura o en un concepto. ¿Cómo nosotros, como iglesia, o cómo nosotros como padres podríamos resolver esto? Pastor, y una pregunta muy importante, ¿cómo puedo yo llegar a conocer yo que estoy metido en ese problema? De la necedad. Sí. Es que la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tiene que salir bueno ese niño si no tiene un ejemplo? Amén, de tal palo. Correcto, entonces acá hay una parte que tenemos que ponernos en el banquillo de los acusados. ¿Por qué ese niño o esa niña tiene que salir buena, o bueno, o obediente, o productivo, o sabio, o inteligente, o sensato? ¿Por qué? Si es que no lo ha visto en muchas personas. Amén. En este caso, pues en el hogar. Entonces la definición de necio es una persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello su poca inteligencia. Entonces, cuando no aprendo de mis errores, estoy condenado a repetirlos una y mil veces. Entonces, como dice Proverbios 2:6, porque el Señor Todopoderoso otorga sabiduría. Así es. Y cada una de las palabras de Dios es un tesoro de conocimiento y es una comprensión, o sea, nos permite comprendernos y comprender a los demás. Amén. Entonces, cuando nos facultamos, por ejemplo, las tinieblas detestan la luz. Así Usted enciende el interruptor o lo oprime y la luz inmediatamente desaparece la oscuridad. Inmediatamente. Entonces hay situaciones de ignorancia en ciertas personas en cuanto a la relación de pareja o a la crianza de los hijos. Hay mucha oscuridad. Pero cuando la palabra de Dios o un consejero nos asiste constantemente, entonces va despejando nuestra cultura, va despejando nuestras actitudes erróneas, nuestras posturas que realmente son equivocadas y muestran nuestra falta de inteligencia. Entonces esta asistencia nos va ayudando, entonces seremos mejores padres y daremos mejores ejemplos. Amén, Pastor. Entonces, creo que hoy tenemos todos nosotros un reto grande, y es conocernos, y es saber si yo estoy parado en esa postura de necedad. Correcto. Y mirarme a la luz de la palabra. Pastor, yo considero que cuando yo entiendo que estoy dentro de esta característica de esta persona necia, yo lo entiendo es cuando voy a la palabra. Porque dice la palabra de Dios que ella es un espejo donde yo me miro, donde yo veo mi condición. El espejo no me va a mostrar otra cosa de lo que realmente yo soy. El espejo a mí no me va a hacer el Photoshop. Así es. Como lo hacen las cámaras. No, Él me dice a mí la realidad. Y esta es la palabra de Dios, que no nos maquilla. Así es. Que no nos hace Photoshop, que nos dice la realidad de cómo nosotros estamos. Entonces, yo encuentro, Pastor, de que es necesario que la iglesia, que nosotros como personas, nos miremos en este espejo.
Porque hoy desafortunadamente se vive mucha religiosidad, pero no hay de verdad una relación con Dios y menos con su palabra. No hay una familiaridad con la palabra. Entonces es importante nosotros llegar a profundidad y a mirarnos en esta palabra y a mirar los ejemplos que están aquí de hombres y de mujeres que se han escrito para que nosotros no cometamos los mismos errores y podamos aprender y podamos crecer y podamos ayudar a nuestras familias y también a nuestra sociedad. Mira, pastor, yo en las redes sociales observo cómo muchas veces se ataca de una y de otra manera, se atacan por las creencias, se atacan por la política, por el estado en que estamos ahora viviendo, que si Julano, que si Perano tiene la culpa, ¿cierto? Y la gente sabe mucho señalar, pero no hay quien nos presente de cierta manera la verdadera solución. Amén. Porque nosotros somos muy buenos para señalar y nosotros sabemos todo lo que los demás tienen que hacer. Eso lo sabemos y lo sabemos muy bien. Y señalamos y usted tiene que hacer esto y esto. Pero en realidad no sabemos enseñarle a las personas qué es lo que deben de hacer para no hacer eso. Y ahí viene el verdadero conflicto. Sí, pastor. Porque la mujer ataca al marido, a la mujer, los padres a los hijos y los hijos a los padres. O sea, siempre están señalando lo malo y lo feo de ellos. Así es, pastor. O sea, y son expertos, son jueces para señalar. Pero no hay una academia, no hay una capacidad o una estructura, la que usted decía ahorita. O sea, hay una vida religiosa. Amén. Pero no más religiosa, pero no hay una capacidad de levantar a otro, de decirle, vea, por este camino es donde vamos a vivir mejor. Amén. Cuando digo este camino es sabiduría, ciencia, respeto, convivencia, tolerancia, o sea, valorarnos como tal. Amén, amén. Entonces, no podemos continuar en ese mundo de siempre decir lo malo que hacen, pero no lo bueno que deberían hacer. Así es. Así. Entonces, Cristo precisamente habla de eso. Amén, amén. Y el apóstol Juan dice, si nosotros sorprendemos a alguien, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, amén. Entonces dice, nosotros que somos espirituales, dice, restauremos a esa persona. Amén. Entonces aquí hay una evidencia, hay una situación, alguien cometió un error. Dice, nosotros que somos espirituales, dice, restaurémosle con espíritu de mansedumbre. No sea que también nosotros caigamos en una situación igual y seamos acusados o condenados por ellos. Amén. Entonces, cuando alguien comete un error, no es señalar, no es atacar, no es condenar, sino restaurarlo con espíritu de mansedumbre, con la sabiduría de Dios. O sea, estamos llamados ¿por qué debo entender a los demás? Sí, así. ¿Por qué debo restaurarlos? Porque son personas, son valiosas y nos equivocamos. Amén, amén, pastor, así es. Y en la vida nos vamos a encontrar con personas como la que acabamos de hablar, personas necias, y hay otra definición que nos dice la palabra, que es el burlador también, nos los vamos a encontrar por la vida. Pero el problema no son ellos, el problema es cómo yo vea a esa persona, cuál es mi percepción. Y iremos avanzando, pastor, porque yo sé que el tema poco a poco se va a ir poniendo mucho mejor. Vamos a mirar lo que nos dice el libro de Job. El libro de Job, en el capítulo 42, el verso 7 y 9, que nos dice: y aconteció después de que habló Dios estas palabras a Job, Dios le dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Y aquí viene la parte clave de este pasaje: porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Pastor. Muy bien. Cuando se conoce la palabra de Dios, y en esta secuencia que estamos hablando de señalar todo lo malo y lo feo que una persona hace, estamos hablando del perdón. Job cayó en esa trampa.
su círculo pertinente, que eran 5 personas en total, incluyendo a Eliú y a Job mismo. Cuando hablamos de un grupo pertinente es para que nos proteja, Así es. para que nos extienda la mano, para que nos ayude. Pero aquí vemos que sus 3 amigos se fueron solamente a señalar todo lo malo de Job, que de hecho no lo había. Eran suposiciones, porque Job no mostró, ni Dios siquiera lo dijo. En el capítulo 1 de su libro, Dios dijo: no hay otro como Job, perfecto, apartado del mal, respetuoso, él y toda su casa. Sí, O sea, nadie podía señalar a Job, incluyendo a Dios. Dios es el que da la carta de presentación y dice que Job es la persona más correcta del planeta. Pero sus 3 amigos lo están señalando de cosas que se suponen, donde sacan conclusiones. Alguien podría decir, bueno, son las 10 de la mañana y el frío que está haciendo es aterrador. Hoy no, digámoslo así, hoy no salió el sol. Si el sol sí está ahí. Lo que pasa es que las nubes no lo dejan ver. Son tan espesas las nubes que no permiten que sus rayos calienten la tierra. Pero el sol está ahí. Así es. Entonces son suposiciones y es una parte que tenemos que entender acá. Entonces Dios le dice a los 3 amigos: ustedes deben de ir a Job, pedirle perdón por todo lo que hicieron. Y ustedes me representaron mal delante de Job. Qué tremendo. Ustedes me acusaron a mí que yo castigué a Job, que yo hice mal castigando a Job. Ustedes no hablaron de mí lo correcto. Entonces, número 1, Dios está perdonando a estos hombres. Y Job también los está perdonando. Si la pastora nos lee el verso 9, por favor, de este Job 42. ¿Qué dice, por favor? Dice: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Dios les dijo. Y Dios aceptó la oración de Job. Muy bien. Entonces Dios les dijo: ustedes necesitan perdón. Se equivocaron hablando mal de mí. Y se equivocaron hablando mal de Job. Así que Job va a orar por ustedes para que Él les perdone todo lo que ustedes le hicieron a Él. Y va a orar por ustedes para yo perdonarlos con su oración. Entonces, aquí, en esta secuencia de enseñanza, no es bueno señalar tanto y acusar tanto. Por ejemplo, pastora, a veces se está en una conferencia, y me ha pasado muchas veces, en tantos años, ya para 4 décadas, dando conferencias a parejas, y entonces hablamos del carácter, del comportamiento. Inmediatamente no se da a esperar. Dice, le están como hablando, eso le está cayendo a usted. Sí. Eso que están enseñando ahí, usted es así. Ya empezamos mal. Amén. O sea, es que no se trata de señalar, de acusar. Se trata de aprender, de considerar nuestra condición. Porque si estamos señalando hacia allá, nosotros no somos perfectos. De allá para acá también tendrían que señalarnos. Hay un solo dedo acusado. Exactamente. Entonces, no podemos hacer eso. Cuando hay un conocimiento amplio de las Sagradas Escrituras, jamás levantaríamos el dedo. Jamás pronunciaríamos palabras de juicio o de acusación contra la pareja o los hijos o alguien. No lo haríamos. No lo haríamos. Haríamos lo que dice Gálatas 6:1. Si alguno sorprende a otro en una falta, nosotros que somos espirituales, la palabra espiritual quiere decir avanzado mucho adentro en la ciencia, en el conocimiento, la prudencia, la sabiduría. Es una persona madura, con una estabilidad académica fuerte, una estructura sólida. Amén. Que tiene la capacidad de ayudar a otro. Entonces aquí vemos que tanto Dios como Job perdonaron a estos 3 hombres, y la amistad siguió muy bonita, porque esto se trata de perdonarnos, de restaurarnos, de socorrernos y extendernos la mano en la peor de las crisis. Amén, pastor, así es. Entonces yo encuentro, pastor, y usted me corrige si estoy de pronto equivocada,
uno de los pasos de ir entendiendo y de ir reconociendo de que yo puedo ir superando esta fase de la necedad, del burlador y estas cosas, es a través también del perdón. Correcto, correcto. Porque si, por ejemplo, el necio es el que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello su poca inteligencia. Así es, pastor. Entonces yo debo reconocer, o sea, es que mi actitud, mi comportamiento afecta a la otra persona, afecta a los hijos, al entorno. Entonces yo debo reconocer, sí, necesito que alguien me ayude, Amén. que alguien me oriente, necesito sobreponerme, salir adelante como persona. Entonces, pastor, ¿usted qué piensa de una persona que lleve de pronto muchos años en el cristianismo, vamos a ponerlo ahí, y diga una expresión como esta? No, es que yo no le perdono esa ofensa. Muy bien, muy bien. Entonces esa persona no ha conocido a Dios, no la conoce, porque la palabra de Dios nos dice, el propio Jesucristo, si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco Dios o el Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Sí, Así la puso Dios. O sea, es tan grave estar enemistado, ¿cierto? amén. Con la mujer, el marido, los hijos, los padres. Es tan grave que Dios dice, si usted no perdona a los suyos, el Padre Celestial tampoco otorgará perdón a ustedes, porque Él es el papá de todos. Y lo tremendo es que no estamos, ninguno es excusable. Correcto. Todos tenemos algo por qué pedir perdón. Correcto, correcto. Así es, pastor. Entonces, aquí tenemos este primer punto que nos va a ayudar mucho, este primer paso, que nos va a ir dando a nosotros una lectura, si realmente yo sí estoy entrando por este camino donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ese temor incluye también el perdonar la ofensa de aquel que me ha ofendido, Correcto. para no entrar a la postura de ser o un necio o un burlador. Muy bien. El burlador es quién, es aquella persona que se burla, que engaña, que evade las circunstancias, se escapa fácilmente, falsifica, o sea, es una persona que es todo el tiempo engañadora, que hace rechiflas, que hace bromas pesadas, es una persona que celebra, mire qué tremendo esto, que celebra la deshonra de los demás, que va por la vida llevando una vida también sarcástica, como dice usted, pastor, que siempre va con el alfiler en la mano, quitándole el aire a las demás personas, Pinchándole el globo. pinchándole el globo. Entonces, esta es una persona que aunque lleve muchos años en el cristianismo, o aunque sea muy intelectual, también puede pasar que tal vez no sea cristiana, pero sea muy intelectual, pero tiene esta postura, no es inteligente. No es. No es inteligente. Y Dios nos ha llamado es para eso, para darnos precisamente mucha sabiduría y para ser parte del grupo de los inteligentes. No perfectos, inteligentes, porque vamos en un camino precisamente de perfección cada día. Pastor, háblenos un poco del pasaje 10, 12 y 13 de Eclesiastés que nos habla Salomón. Lo vamos a leer para retomarlo. Eclesiastés capítulo 10, el verso 12 y 13 que dice, 12 y 13 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Tremendo. Y el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Muy bien. Terrible. Salomón, que es el que representa a la humanidad en la sabiduría. El Señor Jesucristo dijo, nadie en la tierra ha sido como Salomón. Nadie. Jesucristo le da ese valor y le otorga ese honor de ser el hombre más sabio del planeta. Y lo incluye en su predicación, lo incluye en su agenda para hablar de él. Entonces Salomón gozó de una gran fama y un éxito por entender al necio y al burlador.
Así es, Tremendo. pastor. Cuando hablo de entender, entonces hablamos de que fue muy sabio al dirigirse a ellos, al hablarles, al escucharles. Entonces nos dice Salomón que si no entendemos a los demás, tendremos muchos conflictos innecesarios y en consecuencia desarrollaremos una mala actitud hacia los demás. Y esto perjudicará a todos. Entonces, por eso en el capítulo 10, el verso 12 al 13, está hablando precisamente y habla en el 12, las palabras en la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan grande ruina. Estamos hablando de personas que a veces se convierten en islas. Nadie las quiere escuchar o abordar o emplear. Nadie las quiere tener en cuenta por su expresión, porque cada vez que hablan siempre están ofendiendo o están hiriendo. Así es. Entonces, cuando una persona hace esto, no es correcto, porque el burlador es alguien que engaña, evita, escapa, seduce, falsifica, rechifla y hace bromas. Y esta persona pierde los frenos. Al hablar no tiene frenos. De cualquier manera lo hace. El verso 13 de Eclesiastés 10 dice: el principio de las palabras, escuche esto, de su boca es necedad, y el fin del diálogo es nocivo desvarío. Entonces, cuando hablamos de desvarío, estamos hablando precisamente un estado de alteración mental, generalmente provocado por una enfermedad o un estado pasional en el que se dice o se hacen cosas incoherentes y la persona sufre alucinaciones. Es un estado de locura también, Así es. desconectado del presente y de la realidad. Es una persona que realmente es paranoia. Sí, esta persona también tiene demencia, tiene incoherencia. O sea, hay una enfermedad y parece que es normal. De pronto es que es muy extrovertido. No, no. Es una persona que tiene un problema frente a su relación con la esposa o el marido o los hijos. O sea, hay una situación que hay que tratar rápido, hay que hacerlo pronto porque hay un mal que está acabando con el entorno. Y los humanos estamos llamados a cultivar amistad. ¿Por qué debo entender a los demás? Amén. Entonces Salomón hace algo que me parece que es muy bonito. Y es de abordar a esta gente y tratar de ayudarla, de, digamos, de alguna manera recuperarla. Nosotros debemos de intervenir en estas personas. Amén. Si no intervenimos en estas personas, vamos a tener problemas. Hay que intervenir, hay que abordarlas, hay que invertir en ellas para que sean mejores personas, pastor. Amén. Pastor, cuando una persona quiere entrar en diálogo con otra persona para que entre en razón de que lo que está diciendo o lo que está haciendo no está correcto y esa razón no es atendida, por lo regular tenemos la tendencia a disgustarnos y a veces aflora el enojo, la ira, se grita y se maltrata a esa otra persona. Y ese no es el mejor mecanismo para hacer entrar en razón a la otra persona, o siendo indiferente, o dejando de hablarle, o dejando de prestarle una ayuda. Entonces, cuando las personas no atienden el consejo sabio y la palabra o el consejo prudente que se le está dando, simplemente usted lo hace como dice aquí, con gracia, hay que hacerlo con gracia, y si la persona no toma el consejo, pues quien llevará a la consecuencia es él, no yo. Yo no debo de enojarme, pero a veces las personas tienden a que se les debe de obedecer siempre lo que ellos dicen, porque vienen de pronto de una tradición o de una enseñanza donde
se acostumbró que lo que ellos decían así se hacía, porque pues era la persona que ordenaba, era la autoridad, y de hecho la autoridad hay que obedecerla, pero cuando se encuentran con ese choque donde el esposo o la esposa o el hijo o la hija no atiende el consejo, entonces ellos se descomponen. Entonces, pastor, la actitud es no tener esta actitud. Uno aconseja con palabras con gracia, sin maltratar a la persona, con el deseo de ayudarla, pero si no recibe en el momento el consejo, no se enoje, no se disguste tampoco con la persona, no le deje de dirigir la palabra porque no haya atendido el consejo. Órele a Dios, pídale al Espíritu Santo la guianza para que pueda esa persona, ya usted le sembró la palabra en el camino, esa persona pueda, como dice la Biblia, en el caso del hijo pródigo, pueda volver en sí. Y deje todo esto que usted nos acabó de mencionar, pastor, el desvarío, la locura, la paranoia, la demencia y la incoherencia en su vida. Entonces, la mejor estrategia es usted no pierda los estribos. Manténgase en su postura, hable con un tono suave, dé a entender lo que usted quiere darle a entender a esa persona y simplemente ya déjelo en las manos del Señor. Amén. Para evitar así de esta manera la confrontación. También nosotros necesitamos entender de que todas las personas, pastor, tienen una necesidad. No es que a veces siempre lo señalamos, es que es rebelde, es que es grosero, o a veces los comparamos con los antecesores, es que es idéntico al abuelo, es idéntico al papá, es que esto es como su abuela, es que su papá es así, salió rayado y pintado como el papá. ¿Qué tan sabio o tan sano, pastor, pueden llegar a ser estas expresiones? Sí, no se deben tener ni practicar, deben de estar muy lejos de nuestro contexto. Amén. Demasiado lejos porque nosotros estamos para integrarnos, para ser incluyentes. Amén, así es, pastor. No excluyentes por las diferencias, porque todos los humanos tenemos diferencias, tenemos falencias, tenemos debilidades, y si nos van a excluir por esto, entonces no cabemos en ninguna parte. Así es. Recuerdo que un hombre estaba predicando y tenía mucha multitud frente a él. Y la multitud eran 3,000 personas. Y alguien de la multitud le dijo: no eres digno de estar en un púlpito y predicar la palabra de Dios. Le contesta por el micrófono y le dice: estás en lo cierto. Ninguno somos dignos de estar en un púlpito y predicar este evangelio. Solo por su gracia y su misericordia podemos hacerlo. Así es. Ninguno somos dignos. Y entonces, si nosotros nos convertimos en excluyentes, nadie cabe en nuestro entorno. Ni la mujer, ni el marido, ni los hijos, porque si vamos a mirar las debilidades y las amenazas, ninguno calificamos. Así es, pastor. Y entonces no podemos ser excluyentes, sino incluyentes. Amén. Sí, mi pareja es incluyente, aunque es imperfecta. Mi hijo también. Mis hijos caben aquí porque somos humanos. Entonces lo que quiero decir con esto es que necesitamos entender a los nuestros. Así es. Para descubrir sus necesidades y así podremos servirle. Algunas veces lo que quieren estas personas que llaman la atención por aquí o por allá es ser apreciados, es ser reconocidos. Cada persona tiene por lo menos 4 necesidades básicas. Una de ellas es ser amado y apreciado. Amén. Eso es importante. Todos necesitamos ser amados y ser apreciados. También necesitamos experimentar un sentido de realización o de valor hacia sí mismo. Estas necesidades las tenemos todos. También tener un sentido de pertenencia. Sentir que somos útiles, que podemos producir, que pertenecemos a un engranaje, que de alguna manera tenemos razón para vivir. Número 4, necesitamos sentirnos seguros financieramente, que tenemos recursos porque se necesitan, porque hay necesidades, hay anhelos, hay deseos que hay que cumplir. Entonces,
es una necesidad de la persona. A veces nosotros como que cortamos esta pasión o esta visión, cortamos también esta necesidad, como decir, usted no necesita dinero, ¿para qué? Si aquí lo tiene todo. Recuerdo a una pareja joven, demasiado joven, que aconsejé y estaban a punto de separarse. Y entonces llegamos a la consejería y le pregunté a la esposa, le dije, ¿por qué quiere abandonar a su marido? Dijo, por cosas tan sencillas, tan elementales, pero que se convirtieron en una tragedia para mí. Por ejemplo, vivo en el campo. A horas, a pie son 6 horas, 7 horas. Y cuando salgo al pueblo, no tengo 200 pesos para tomarme una bolsa de agua. Y entonces el marido me dice, usted no necesita dinero, usted lo tiene todo aquí. Así es. Entonces no puedo tomarme una gaseosa, un almuerzo porque no tengo dinero. Entonces me dice el marido, dice, es que un mínimo, en ese tiempo eran 600,000 pesos. Dice, no, es que no alcanza para los gastos de la casa. Yo dije, pero es que aquí usted está cortando a ella, o sea, un derecho. Así es. ¿Cómo ella, como su esposa, no puede tomarse una gaseosa? No puede entrar a un restaurante y pedir un almuerzo, tomar una bolsa de agua para calmar su sed. O sea, ahí estamos graves. O sea, ¿cómo vamos a tener fuera de contexto estas necesidades? Entonces le dije, aparte 20,000 pesos. Y dele esos 20,000 pesos, no existen. Así es. Entonces con eso puede tomarse una gaseosa, una bolsa de agua, puede comprarse un almuerzo y le queda para confites. Haga el esfuerzo, no existe eso, esos 20,000 no existen, son de ella, es una mínima cantidad. Y lo hizo así y el hogar cobró fuerza. Porque son cosas tan elementales, pero que dañan. Entonces, volvemos a la pregunta. Necesitamos entender a los nuestros para descubrir sus necesidades y así poderles servir. Amén, amén. Algunas veces lo que quieren nuestros seres queridos es ser apreciados o reconocidos, porque cada persona tiene necesidades. Siempre que tengamos que tratar con personas, debemos tener en cuenta estas necesidades sin importar la situación. Entonces nosotros nos convertimos en personas proveedoras, no solamente al expresar buenas palabras, sino al abrir las manos y ser generosos. Amén. Y tener un buen trato con los demás. Amén, amén, pastor. Así es. Pastor, muy, muy interesante todo lo que usted nos acaba de decir y es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Estos 4 principios de los que usted nos habla en este momento son muy válidos en las personas. Y uno de ellos que me llama mucho la atención es: todo ser humano desea, quiere, anhela y, por qué no decirlo, exige ser apreciado, ser entendido y ser amado. Hace parte de nuestra naturaleza, porque Dios es amor. Y como Dios es amor y es nuestro diseñador, pues obviamente deseamos sentirnos amados. Más también algo para dar, amor, comprensión, cariño y todas estas cosas, pues nosotros tenemos, eso es una necesidad muy fundamental en nuestra vida. Las personas necesitan experimentar que son valiosas, pero ellos necesitan que otras personas también se lo digan: eres valioso, eres importante para mí, tú vales mucho para mí, lo que hago con esfuerzo lo hago porque te amo, porque te quiero. Y eso es muy importante para los seres humanos, ya sea del hombre o de la mujer, pero es muy importante porque esto llena las necesidades emocionales de la persona y obviamente pues también le va a ayudar mucho en su área espiritual. Entonces, para que ahondemos, pastor, un poquito en eso, yo quiero que leamos en el Evangelio según San Lucas, donde estudiando este tema y estudiando la palabra, yo me encontré un pasaje muy bonito y me llamó la atención, y usted nos va a ayudar, pastor, en esta hora, y está en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, el verso 18, que tiene como título El joven rico.
Dice, voy a leer para todos ustedes desde el verso 19, dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pastor, en este pasaje yo encuentro de que más que lo que usted logra ver así superficialmente, aquí hay algo mucho más profundo en el anhelo de Jesús. ¿Cuál era realmente el anhelo de Jesús que se realizara en la vida de este joven muchacho que era rico? Háblenos un poquito de eso. Muy bien. Cristo le hace un examen verbal al joven de su vida religiosa, también de su conocimiento intelectual respecto a su obligación con Dios y de la vida eterna. En el examen que Cristo le hace, él se gana un 10. Total. Dice, desde mi juventud, desde muy temprano, yo obedezco esta palabra. Amén. O sea, de 1 a 10 como religioso, un 10. Sí. Entonces, pero Cristo lee algo en él. Amén. Que es donde muchas personas no tienen una conexión sólida con Dios. Y eso es peligroso. Le dice, te falta una cosa. En su contexto, usted no tiene en cuenta las necesidades de las demás personas. Amén. Y eso lo descalifica. Qué maravillosa la palabra. Eso hace que usted no pueda heredar el cielo. O sea, hay 9 puntos a favor, de 1 a 10. Pero hay uno que lo descalifica. Amén. Dice, te falta algo. Es bueno que en la casa leamos Lucas capítulo 18. Esto nos va a ayudar a entender que en mi concepción, en mi estructura como persona, como cristiano, persona que estoy buscando la salvación, o sea, debe estar las necesidades de las personas. Amén. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, primeramente los de la casa, porque afuera tenemos cortesía, urbanidad, y somos amplios, generosos, pero en la casa, ¿cómo es? Así es. ¿Cómo somos? Ningún hombre que yo conozca es falto de cortesía frente a una dama de la calle. Algún favor que ella pida, alguna necesidad. El hombre está hecho para servir, para ser cortés, para ser caballero frente a la mujer. No le conoce, no sabe quién es, pero por naturaleza tenemos esa estructura. Amén. Entonces el apóstol, escribiendo a Timoteo, dice, primero los de la casa. O sea, si yo soy caballero, si soy cortés, si soy generoso, atento, entonces primero con los de la casa. Así O sea, practicarse en casa, porque dice mayormente los de la casa, porque es la convivencia. Entonces, si afuera no podemos ser descortés, desatentos, adentro mucho menos. Entonces, aquí hay un hombre que conoce perfectamente las palabras de Dios y las obedece desde la niñez, pero en su contexto no está el ayudar a otros. Amén, pastor. Entonces, mire cómo este hombre estaba ciego. Desde la niñez era un fiel seguidor de Dios. Entonces, Dios le hace un enfoque y le dice, vea, hay muchas personas necesitadas. No tienen techo, no tienen vestuario, no tienen alimento, tienen muchas necesidades y usted las puede suplir. Encárguese de suplir esa necesidad. A usted le falta para ser salvo, hacer eso. Así es, amén. Y cuando haga eso, venga, sígame. Venga, forme parte de mi reino. Cuando dijo sígame,
está hablando literalmente, camine conmigo. Así es, amén. Sea uno de mi grupo que se enriquece por dentro. Ciencia, sabiduría, prudencia, sensatez, vida eterna. Cristo le dice a sus discípulos, ustedes que lo han dejado todo por mí, Amén. aquí van a recibir 100 veces lo que dejaron. Y después de la muerte, la vida eterna. Amén. Y ustedes que me siguen, les daré que se sienten en 12 tronos para que juzguen las naciones. Entonces Cristo le hace una oferta y le dice, sígame. Amén, amén. Pregunto, si en este instante aparece Jesucristo y reconocemos que es Él, su gloria, su majestad, su divinidad, su gozo, su alegría, y Jesucristo se nos para de frente y nos dice, ¿te quieres ir conmigo? Quiero tenerte en mi reino ahora mismo, como le dijo al ladrón en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La pregunta sigue en el aire. Si Cristo se te aparece ahora y te dice, ¿te quieres ir conmigo ahora a mi reino? Le dejo la inquietud. ¿Usted qué respondería? ¿Qué diría usted? Sabiendo que mañana o pasado mañana tenemos que morir. Así es. Y es el momento más oportuno, es el momento más bello, es el momento más lindo, es la oportunidad más hermosa para entrar a la vida eterna. Es el momento más emocionante, donde tenemos que abandonar este cuerpo de tierra, de barro, y entonces entraremos a la eternidad. Amén, Pero este muchacho se perdió esa oferta, porque su corazón lo tenía aquí en lo material. Entonces yo creo que ninguno de nosotros diría, Dios, es que tengo muchas empresas, muchos negocios, estoy demasiado ocupado. No, ahorita no me iría con usted. Nada más con la sensación y el mover de su presencia quedaríamos derretidos delante de Él. Le diríamos, Señor, ya, en su presencia quiero estar. Y en ese momento olvidaríamos todo, iríamos a su presencia. Quiero decir con esto que Dios está abriéndole una puerta de oportunidad. Le hace una oferta a este muchacho para que entre al cielo, pero la oferta lleva incluida una condición. Usted debe suplir las necesidades de los que le rodean. Amados, por el mero hecho de estar aquí, en el planeta, estamos llamados a suplir las necesidades de las personas. Así es, amén. ¿Para qué estudia un médico, un abogado, un odontólogo, un ingeniero? ¿Para qué estudia? Para quemar su vida, derretir su vida, sirviéndole a los demás. Amén. A veces ni comen, ni duermen, por mucho trabajo. ¿Qué están haciendo? Sirviéndole a la humanidad. Amén, pastor. Entonces nosotros hemos venido, es para leer las necesidades y mayormente los de la casa. Entonces, escuche esto, mire, las buenas relaciones consisten en motivar a los demás para servir a otros. Es casi imposible motivar si no conocemos ni entendemos sus necesidades. Entonces necesitamos leer las necesidades de los que nos rodean, necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales, y ser los proveedores. ¿Por qué una mujer abandona a papá, a mamá, su hogar, su ciudad, muchas cosas, para casarse con un hombre? ¿Por qué lo hace? Por amor. Amén. Pregunto, ¿cuánto sueldo se gana nuestra mujer? ¿Cuánto le pagamos? Ni siquiera un buen trato, ni siquiera una buena atención, ni siquiera un agradecimiento. No, esa es su obligación, su compromiso. Usted casó conmigo y sirva y trabaja. No, no es así. La pregunta sigue en el aire. ¿Cuánto sueldo le pagamos a la esposa? Que lo dejó todo por estar con nosotros. Así es, amén. ¿Cuánto le pagamos? Ella tenía en su casa vestido, tenía estudio, tenía techo, tenía el amor de papá, el amor de mamá, lo tenía todo. Y si era única, pues era la princesa de la casa, la reina del hogar. Y entonces, ¿por qué lo dejó todo?
Entonces, amados, hay que leer la necesidad de la pareja en este caso Así es, amén. y entrar a trabajar en eso. Pastora, continúe. Amén, pastora, así es, muy importante todo esto. Y si nosotros lo llevamos a la práctica, le aseguro que usted va a ver resultados maravillosos, porque ese es el plan de Dios, el plan de su palabra, la vivencia que Cristo nos dejó, es una realidad. Y lo que usted acaba de decir, pastor, último, es una realidad que vive hoy nuestra sociedad. Nosotros no desconocemos que vivimos dentro de una sociedad que es machista. A veces nosotras las mujeres también lo promovemos de una o de otra manera, consciente o inconscientemente también lo promovemos y lo permitimos de cierta forma. Y yo no estoy hablando de rebelión ni nada de estas cosas, sino de llegar a mutuos acuerdos, a buenos diálogos, a buenos puntos centrados, que la balanza se haga equitativa para los dos, que podamos compartir de lo que producimos, tanto del uno para el otro, con amor, con respeto y con mucho cariño. Eso es algo muy, muy importante y muy básico en la vida de las personas. Entonces, pastor, retomando un poco este pasaje de Lucas, que a mí me llamó la atención mientras hacía el estudio, y es de que Cristo lo que quiso decirle a este muchacho es: vaya y conózcale la necesidad a las personas. Amén. Usted tiene en sus manos la riqueza, tiene en sus manos el recurso. Vaya y haga eso. Es que es tan satisfactorio, es tan bonito el poder conocerle la necesidad a la otra persona, ya sea física, económica, pero conocerle la necesidad espiritual y emocional a la esposa, al hijo, al esposo, es algo muy bonito y es algo maravilloso, porque entonces aquí viene la ciencia y la sabiduría de Dios para poder ayudarnos mutuamente, para poder llevar un hogar armonioso, un hogar no perfecto, pero armonioso, donde puedan tener diálogos sabios, prudentes, con toda la cautela, con toda la inteligencia y con toda la educación. Y es algo muy bonito, porque de esta manera se pueden ir limando muchas asperezas que van resultando en el camino de las relaciones entre las parejas y también entre la familia. Si estudiamos, como decía el pastor ahora, a profundidad este tema, no es que Dios esté en contra de los que tienen riquezas, no, está en contra de aquellos que, teniendo riquezas, no las comparten con otros. Y nosotros hoy tenemos una riqueza, que es la palabra de Dios. Que no la hayamos explorado, no la hayamos estudiado, o aquellos que la hayan estudiado hoy estén callados, reservados, y no quieran ir a mirarle la necesidad a otro para decirle: venga, yo le puedo ayudar, venga, haga las cosas de esta y de esta y de esta manera, y hacerle un seguimiento a esa familia, a esa persona, y poderlos ayudar, pastor, a salir de esa situación. Para eso nos ha llamado Dios, y estaremos dispuestos a lo que Dios quiera hacer con nuestra vida, porque nuestro anhelo realmente es poder ayudarle a otras personas. Pastor, yo he escuchado a muchas personas, entre ellos líderes espirituales, que dicen de que no es importante que la iglesia ejerza una ayuda, tener un trabajo social, por decirlo así, pero usted mismo lo decía ahora, o sea, Cristo vino fue a eso, hacer un trabajo social en medio de la sociedad donde Él estuvo, de ayudar, de proveer. De hecho, nosotros encontramos en San Juan, lo estaba leyendo aquí ahora en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, el versículo 29, y voy a leerles desde antes. Aquí habla precisamente el anuncio de la traición de Judas. Dice que después de que él tomó el bocado y se lo llevó a su boca, en el versículo 27, Satanás entró en él. Está hablando de Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero me llama la atención estos versículos porque dice: pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, pensaron que Jesús le estaba diciendo: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y aquí lo enfocamos en que Cristo estaba preocupado por las necesidades, sí, económicas de las personas, de hambre, de vestuario, tal vez de un techo, y había un fondo para eso. Judas era el que manejaba esta situación, pero queremos ir más allá. O
sea, hay que mirar las necesidades económicas, pero también mucho más profundo, pastor, las necesidades emocionales que tienen las personas. Es una tarea a la que todos nosotros nos tenemos que dar por conocer la necesidad. No tanto de señalar, no tanto de criticar, no tanto de pararnos en nuestros conceptos o en nuestros enojos o en nuestras frustraciones. No, es ir a la palabra, es llenarnos de la palabra y poder ahondar cada día más y más y más en esa ayuda espiritual que nos brinda la palabra del Señor. Bien, pastor, ha llegado ya el tiempo ha avanzado. Queremos escucharlo ya en unas palabras de conclusión en esta hora y nos guía en la oración también en esta hora ya para terminar nuestro programa del día de hoy. Muy bien, hay una parte importante acá y es que cuando hay un buen conocimiento de la palabra de Dios, hay una estructura sólida en la cabeza de las personas que ya no es por intereses egoístas nuestro accionar o pensamientos y hablar, ya es una motivación basada en una relación muy estrecha con Dios. Por ejemplo, el grupo de Cristo era tan pequeño, eran 12 personas, pero había incluido dentro de esas 12 personas un programa. Dice que los 11 apóstoles, mirando a Judas, tuvieron el mismo pensamiento. El Señor Jesucristo lo envió a dar ayudas a los necesitados. Mire el pensamiento que había. Amén. O sea, Cristo incluyó aún las necesidades materiales o económicas o gastronómicas, porque claro, en repetidas ocasiones lo hizo. Amén. Entonces, amados, ¿por qué debo entender a los demás? ¿Por qué debo enterarme de sus necesidades? ¿Por qué debo leerlas? Pero también prepararnos para solucionarlas. Así es, pastor. Porque todos los humanos nos vemos incompetentes para solucionar ciertas cosas de la vida, circunstancias o suplir ciertas necesidades. Dice, pero ¿de dónde yo puedo hacer esto? Los apóstoles se expresaron así cuando Cristo les dijo, ustedes los 12 alimenten a esta multitud de 5,000 hombres. Uno de ellos levantó la voz y dijo, Señor, ¿de dónde sacaríamos 300 denarios, 200 denarios para dar a comer a esta multitud tan grande? Pero la Biblia dice, Cristo lo dijo para probarlos, porque él ya sabía lo que deberían hacer. Así es, amén. Entonces la actitud de ellos fue de una vez espontánea. ¿De dónde? O sea, no hay cómo. No tenemos el recurso. No hay recursos. Y eso es lo que ha afectado tanto a las relaciones de pareja o de familia. Si Cristo está frente a nosotros, es nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro proveedor. Es que Él no ha dejado de ser proveedor. Nunca. Él no ha dejado de bendecirnos, de extendernos sus manos llenas. Cristo abrió sus manos con canastas llenas de peces, de pescados y panes. Y le dijo a los discípulos, vayan ustedes y repartan. Usted se imagina 12 hombres repartiéndole a 5,000 hombres. Digamos 12 meseros. Cualquier dueño del mejor restaurante del mundo se enloquece y dice, no, ¿cómo así? No podemos. 12 hombres para atender a 5,000. No, esto es un trabajo demasiado. Llamemos siquiera unos 200. Eso no cabe en la ecuación. Correcto. Entonces mire que Cristo va a poner en nuestras manos los recursos. Amén. O sea, hay que mirar a Cristo como la fuente, amén, amén, como el proveedor. O sea, ¿qué le digo a esta mujer que llora, que está afligida, que está triste, que tiene necesidades, que tiene congojas, que tiene amargura por la miseria, por la ruina, por la pobreza, por las limitaciones? Dios, ayúdeme, haga algo, deme un empleo bueno. Usted puede darme un buen empleo. Usted puede darme un buen negocio en medio de esta situación que es imposible salir adelante, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ayúdeme, dígame qué hago. Por favor, yo necesito darle salud emocional a mi esposa, a mi marido, a mis hijos, salud física, salud gastronómica. O sea, necesito algo, por favor, ayúdeme en este caso. Entonces, Cristo lo va a hacer. Cristo está pendiente de eso. Entonces, en este tema hallamos que nosotros identificamos las necesidades de las personas, mayormente los de la familia, y si no tenemos los recursos, tenemos a Dios. Total. Porque Cristo le dice,
alimenten a los 5,000 hombres. De una vez dijeron, no tenemos. O sea, espontáneo. Y cuando alimentó a 4,000 dijo, ¿quién tendrá tanto dinero para alimentar a 4,000 hombres? Estoy hablando de Marcos capítulo 8. ¿Quién tendrá ese dinero? O sea, como tirando la pelotica, proyectando la responsabilidad en otro. Mecanismo de defensa. ¿Y quién tendrá tanto dinero? Nosotros no podemos. Entonces, no, como maridos o como padres no podemos decir, no tenemos los recursos, de 1,000 amores haríamos esto, haríamos lo otro. Humanamente es así, pero ¿dónde está Dios entonces? Así es. O sea, en esta ecuación de matrimonio, de familia, o sea, Cristo debe estar ahí. Amén. Como el proveedor, como el sustentador, como el que cuida, como el que protege, como el que bendice. Y esto es importante. Entonces, amados, tengamos esa confianza en el Todopoderoso y seremos bendecidos. Sí, amén, amén, pastor. Así es. Que Dios nos ayude en esta tarea maravillosa. Pero si Dios está de nuestro lado, créame que vendrá la solución, como llegó en el caso de la alimentación de las 5,000 personas que habían allí. Y Dios pondrá en nuestras manos el recurso, como sucedió en aquel caso. Así, amados, vamos a hacerlo entonces, pastor, la oración final. Y bueno, les esperamos el próximo domingo con la ayuda del Señor y con su bendición aquí en este programa para parejas y familia. Pastor, guíenos en la oración, por favor. Vamos a orar. Señor que estás en gloria, te adoramos. Poderoso Señor Jesucristo, expresamos nuestra gratitud por esta palabra y también nuestra preocupación por la condición de pareja o de familia, de economía. Pedimos que nos mires con ojos de misericordia y nos des toda la sabiduría necesaria, la ciencia, la prudencia, la sensatez para guiar a nuestra familia y no señalarla, no condenarla, no atacarla, no cortarle las alas, más bien la capacidad para formarles una conciencia y ayudarles a ser mejor. Perdone nuestras actitudes, perdone nuestra necedad, perdone el papel de burladores que hemos desempeñado durante algunos años. Tenga misericordia de nosotros y concédenos un buen hogar con tu asistencia, con tu ciencia, con tu sabiduría. Asístenos, Señor Jesucristo. Por favor, mira la necesidad nuestra y hágase notorio, hágase real. Permítenos recuperar nuestra relación de pareja, de familia. Abre tu mano, déjanos verte obrando en nosotros. De nuestra parte nos rendimos sin condiciones, sin reservas a Cristo. Te pedimos que nos hagas más sabios, más inteligentes para agradarte a ti y mejorarle la calidad de vida a los que nos rodean. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, en acción de gracias. Amados, Dios les bendiga. Muchas gracias por la atención, por la voluntad, y pongamos en práctica esta palabra, pastor. Amén, amén, pastor, así es. Bueno, les esperamos en nuestro próximo programa. A todos ustedes muchas bendiciones para este inicio de semana que el Señor nos regalará seguramente. Síganse cuidando muchísimo. Hagamos todo lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra familia y para cuidar a nuestros amigos también. Así que una feliz tarde para todos. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Dios los bendiga.